alimentos cocinados y cáncer. Para el oncólogo Bruce Ames, en Mutagénesis, Carcinogénesis y enfermedades degenerativas de la edad, el cocinado de alimentos es plausible como un colaborador al cáncer. Una amplia variedad de químicos se forman durante el cocinado. 4 grupos de químicos que causan tumores en roedores han cautivado la atención por su mutagenidad, potencia y concentración. 1. Nitrosaminas, formadas de óxidos de nitrógeno presentes en las llamas del gas o de otras brasas. Sorprendentemente se ha hecho un pequeño trabajo en los niveles de nitrosaminas en peces o carne cocinados en hornos de gas o barbacoas, considerando su potencia mutagénica y carcinógena. 2. Aminas heterocíclicas, se forman de aminoácidos o proteínas calentados. 3. Hidrocarbonos policíclicos, se forman de la carne chamuscada. 4. Furfuraldehído y furanos similares se forman de azúcares calientes. La grasa calentada genera epóxidos mutagénicos, hidroperóxidos, y aldehídos insaturados, y puede también ser de importancia. Leucocitosis y alimentos cocinados. En 1930, la investigación condujo al Instituto de Química Clínica en Lausanne, Suiza, bajo la dirección del Dr. Paul Kouchakov. El efecto del alimento, cocinado/procesado frente al alimento crudo/natural, en el sistema inmune fue testado y documentado. El descubrimiento del Dr. Kouchakov concernía a los leucocitos, las células blancas de la sangre. Aparentemente, un bien conocido fenómeno ocurría inmediatamente tras que una persona finalizara de comer. Se encontró que tras que una persona comiera alimento cocinado, su sangre responde inmediatamente incrementando el número de células blancas. Este es un bien conocido fenómeno llamado leucocitosis digestiva, lo cual significa que hay una elevación en el número de leucocitos, o células blancas de la sangre tras comer. Puesto que la leucocitosis digestiva se observaba siempre tras comer, se consideraba que era una respuesta fisiológica normal a comer. Nadie sabía por qué el número de células blancas aumentaría tras comer, puesto que esto aparecía como una respuesta al estrés, así si el cuerpo estaba reaccionando a algo pernicioso, tal como una infección, trauma, o exposición a tóxicos químicos. Regresando a 1930, investigadores suizos del Instituto de Química estudiaron la influencia química del alimento en la sangre humana, e hicieron un asombroso descubrimiento. Encontraron que comer alimentos inalterados, alimentos crudos o alimentos cocinados a bajas temperaturas no causaban reacción en la sangre. Por añadidura, si un alimento había sido calentado bajo una cierta temperatura, exclusiva para comer alimentos, o si el alimento era procesado, refinado, añadido químicos, etc., este siempre causaba un incremento en el número de células blancas de la sangre. Los investigadores renombraron esta reacción como leucocitosis patológica, puesto que el cuerpo reaccionaba tan altamente al alimento alterado. Testearon muchas distintas clases de alimentos y encontraron que si los alimentos no estaban sobrecalentados o refinados, no causaban reacción. El cuerpo los veía como alimentos amigos. Sin embargo, los mismos alimentos, calentados a temperatura demasiado alta, causaban una reacción negativa en la sangre, reacción que se encuentra solo cuando el cuerpo es invadido por un peligroso patógeno o trauma. El peor delincuente de todos, cocinados o no, eran los alimentos procesados refinados, tales como harina o arroz blanco, u homogeneizados, un proceso en el que la grasa de la leche es sujeta a suspensión artificial, o pasteurizados, también visto en leche, calentados con un destello a altas temperaturas para matar las bacterias, o conservados, añadir químicos a los alimentos para retardar la putrefacción o realzar el sabor o la textura. En otras palabras, los alimentos cambiados de su estado original se convierten en dañinos. Ejemplos de esto son, leche pasteurizada, chocolate, margarina, azúcar, caramelo, harina blanca y sal común. Los investigadores encontraron que si estos alterados, alimentos químicos se masticaban muy concienzudamente, el daño en la sangre podía reducirse en algún grado. En suma, otro asombroso hallazgo fue que si algunos de esos alimentos en su estado crudo se comían con la equivalente comida cocinada, la reacción patológica de la sangre era un tanto minimizada. Sin embargo, lo mejor es evitar estos innaturales alimentos procesados y reemplazarlos con deliciosos alimentos enteros para la salud óptima.